saludando a toda nuestra audiencia, agradeciendo que estén con nosotros una semana más. Hoy día vamos por el capítulo 48, estamos a 2 capítulos del número 50, estoy súper contenta y quiero agradecerle a Isabel Mejías, a Ilka Sosa, a Isabel Toro que nos hicieron comentarios en YouTube, a Sol Maturana, que es una nueva suscriptora que para nosotros cada suscriptor cuenta, a Mónica García Reigosa de la residencia Garibaldi, que le cuenta los cuentos a sus residentes y les alegra el día. Y le damos una gran bienvenida a una nueva panelista, Maite Camus Argaluz, profesora de historia, que tiene un preuniversitario, le hace clases a las personas, a los niños y a los adultos, así que la vamos a tener con nosotros. Queremos saludarte, Maite, unas palabritas para acá. Muchas gracias por la bienvenida, ha sido una acogida pero muy cariñosa y me siento feliz de poder participar con ustedes. Gracias, Maite. Aquí, por lo tanto, tenemos una nueva área para complementar los cuentos de Trini, la crítica del punto de vista psicológico de Gaby. Ahora lo estamos complementando con Maite, que va a abocarse a la historia del cuento y nos va a entretener. En realidad, si ustedes se sientan a la mesa con todo este panel y cuentan su experiencia de un cuento, va a ser muy, muy entretenido, con la visión de Alejandro, que es coach ontológico, con la mía, que soy eh, profe de digital de los adultos mayores, así que está el panel completito. Y esta semana Trini nos trae un cuento ad hoc a la época. ¿Qué te parece, Trini, que comencemos? Muy bien, buenos días a todos, me alegra de ver este panel tan animado y saludo especialmente a Víctor Villarraza y quiero agradecerle además el comentario que hizo a propósito de un cuento que publicamos hace tiempo ya, que es sobre Gaspar Blondín. Efectivamente tenía toda la razón y ese cuento no pertenece al autor que nosotros dijimos, sino que a Ítalo Calvino. Y la historia se llama el drama, no, perdón, la aventura de un matrimonio. Así que le agradezco muchísimo la aclaración porque a nosotros nos permitió investigar sobre ese cuento. Ojalá se mantenga muy apegado a nosotros para que podamos seguir conversando. Y hoy día, a propósito del tema de la realidad que estamos viviendo hoy y también del cuento que vimos la semana pasada de Juan Rulfo, quise traer en esta oportunidad una versión eh, de Europa sobre una realidad parecida de la pobreza. Y en esta oportunidad me voy a referir al gran autor naturalista que es Émile Zola y voy a leer un cuento que se llama Sin trabajo. Entonces, por la mañana, cuando los obreros llegan al taller, encuentran lo frío como oscurecido, con la tristeza que se desprende de una ruina. El amo baja de su despacho con un aire de tristeza y dice a sus obreros: hijos míos, hoy no hay trabajo. Ya no vienen pedidos. Este mes, que otros años es de tanto trabajo, amenaza arruinar las casas más fuertes. Es preciso suspenderlo todo. Y al ver que los obreros se miran unos a otros, con el espanto que les imbuye la idea de volver a casa, con el miedo del hambre que los amenaza, para el día siguiente añade en voz más baja: no soy egoísta, no, se los juro. Mi situación es tan terrible, más terrible tal vez que la de ustedes. Les hablo como un amigo, nada les oculto. Tal vez mañana mismo vengan a embargarme. No es nuestra la culpa. Hubiera querido ayudarlos a pasar los días de apuro, pero todo ha acabado. Estoy hundido. No tengo ya ni un pedazo de pan para partirlo. Son 20, son 30 familias que no tendrán que comer la próxima semana. Algunas mujeres que trabajan en la fábrica sienten las lágrimas humedecerle los ojos. Los hombres quieren aparecer más resueltos, se hacen los valientes. Luego, cuando el amo los deja y los ve alejarse,
abrumado tal vez por un desastre de mayores proporciones que las confesadas por él. Van saliendo ahogados por la angustia, con el corazón oprimido. El obrero está fuera de su casa. Ha paseado las aceras durante 8 días sin encontrar trabajo. De puerta en puerta ha ido ofreciendo sus brazos, sus manos, para cualquier faena, y todas las puertas se han cerrado. Entonces se ofreció trabajo, se ofreció a trabajar por la mitad de la jornada, pero las puertas permanecieron cerradas. Al cabo de 8 días, todo ha concluido. El obrero vuelve con paso tardo, con las manos vacías, abrumado de miseria. Inclinábase sobre el parapeto del Sena, lanzándole un llamamiento furioso a la vida. Después piensa que sería una cobardía y se va. Las cocinas de los restaurantes se encienden. Ve a gente que come. Como la mujer y la pequeña lloraban por la mañana, les ofreció llevarles pan por la tarde. No se ha atrevido a decirles que había mentido. Un momento se le ocurre a él pedir limosna, pero cuando una señora o un caballero pasan a su lado y él intenta alargar la mano, su brazo se paraliza y la voz se ahoga en su garganta. Los transeúntes adinerados le vuelven la espalda creyéndolo un borracho. La mujer del obrero ha bajado a la puerta de la calle, dejando arriba a la niña dormida. La mujer es muy delgada. 8 días sin trabajo bastan ya para vaciar una casa. Sin decir nada a su marido, ella también ha buscado por su parte. Afortunadamente, ella tiene un buen hombre, un marido que no bebe. Ha agotado el crédito, debe al panadero, al especiero, a la frutera, y ya ni siquiera se atreve a pasar delante de las tiendas. Por la tarde fue a casa de su hermana a pedirle una moneda prestada, pero allí encontró también la miseria, que se echó a llorar, que sin nada finalmente le ofreció ella llevarle un pedazo de pan si su marido volvía con algo. El marido no vuelve. Va hasta el final de la calle para ver si ve a lo lejos al que espera. Los transeúntes al ir y venir la codean. El marido aparece y lo mira ansiosamente. ¿Qué hay?, dice balbuceando. En vez de contestar, el obrero baja la cabeza. Arriba, la pequeña no duerme. Aquella chicuela de 7 años, con rasgos serios y marchitos de mujer hecha, está pensando. Nunca ha tenido juguetes, no puede ir a la escuela porque no tiene zapatos. Desde entonces nunca ha estado contenta, siempre ha tenido hambre. Piensa que es demasiado pequeña y que es preciso ser grande para saber. Si se atreviese, preguntaría, ¿quién nos trae así al mundo para que se tenga hambre? La niña tiene los ojos llenos de lágrimas. Antes tenía miedo cuando la dejaban sola. Ahora no sabe, lo mismo le da. El padre, en un rincón, se ha cogido la cabeza entre los puños. Allí permanece abrumado, sacudidas las espaldas por desgarradores y silenciosos gemidos. La madre, conteniendo las lágrimas, acuesta la pequeña, la tapa con todos los andrajos que hay en la casa. Le dice que sea buena, que duerma. Pero la niña, a la que el frío hace dar diente con diente y que siente el fuego de su pecho quemarla con más fuerza, se hace atrevida. Se cuelga del cuello de su madre y muy quedito dice: «Di, mamá, ¿por qué tenemos hambre?». Este cuento se publicó en 1913 en una antología que se llamaba Dinamita Cerebral y efectivamente pertenece al autor Émile Zola.
y nos abre nuevamente las puertas a una realidad que en su época se vivía. Este cuento es de 1913. Maite ya nos contará un poco del contexto, pero este autor que nació en 1840 vivió hasta 1902, una vida no tan larga, pero nos hace ver, bueno, la psicología de la pobreza, como había dicho Gabriela la vez pasada, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa faceta? Algo de emociones, de sentimientos salen producidos por esta infamia del hambre, ¿no? Y nos enfrentamos con estos tres personajes que viven por dentro la sensación del hambre. Este autor, en su momento, fue uno de los iniciadores de una corriente literaria que es el naturalismo. Y yo quisiera referirme justamente a él. El naturalismo, que viene muy pegado al movimiento literario que es el realismo y que ambos provienen del romanticismo, bueno, lo que pretende es, en el fondo, dar a conocer una realidad que se está viviendo, pero con ojos científicos. Lo que quiere es ir mostrando comportamientos repetitivos que se pueden dar producidos, por ejemplo, por el efecto del alcoholismo, del hambre, de la delincuencia. En el fondo lo que quiere es mostrar una realidad que ofende a los ojos al lector, pero que no quiere adentrarse al realismo psicológico de lo que produce como sentimientos, sino simplemente el comportamiento. Lo que quiere en el fondo es centrarse en los lastres de la prostitución, del alcoholismo, de la delincuencia, para mostrar cifras en el fondo. Em, es una, este es un método experimental, en el fondo, de mostrar este tipo de tragedias. Y en este caso, mostrar esta tragedia que se vive en Francia, en Europa. Antes, como les decía, habíamos visto el cuento de Juan Rulfo desde una perspectiva latinoamericana. Esta vez la vemos desde una perspectiva europea. Entonces, quiero darle el guante primero a Gabriela y después a Maite para que se refiera a esa situación, a ese contexto. Adelante, chiquillos. Gracias, Trini. Quisiera hablar de la protagonista de este cuento, que es el hambre. El hambre proviene de una necesidad básica, es una necesidad básica. ¿Qué significa esto? Significa que tiene una fuerte raíz biológica que emana de nuestro ser animal. ¿Ah? Como aquí sacamos lo social para empezar a entender qué es el hambre. Es parte de los mecanismos que tiene la vida para seguir adelante y para poder regularse. La vida es algo demasiado fuerte que siempre va a querer triunfar. Y para eso nos equipó con un cuerpo que minuto a minuto, que segundo a segundo está haciendo millones de regulaciones biológicas. Y para poder mantener lo que se llama homeostasis, que es el equilibrio interno, y seguir viviendo, nos dota con un mecanismo que hace que nosotros tomemos nota internamente de ciertos procesos biológicos bastante complejos. Y llegado un minuto nuestro cerebro informa del hambre. El hambre se vive como un impulso, se vive como un drive de incomodidad, ¿no? de un equilibrio que se rompe y por lo tanto resulta displacentero. Porque es la manera que tiene la biología de equiparnos con un modo de que nosotros podamos externamente incorporar aquellos nutrientes que el cuerpo necesita. Entonces, lo primero que tenemos es un impulso que lo vivimos como hambre. A continuación, este hambre llama a comer. Y acá recién empieza a entrar la cultura, en el sentido de que no comemos cualquier cosa,
aprendimos a comer ciertas cosas, y aquello viene a, una vez que se come, se reduce ese malestar, se reduce ese drive o ese impulso, y la persona lo está satisfecha porque eliminó eso que estaba viviendo como displacentero. Y ahí se termina el tema, y la persona puede hacer otra cosa, se dedica a otra cosa, ¿cierto? Pero esto entonces tiene 3 pasos. El impulso, la satisfacción del impulso a través de comer, y la reducción del impulso con la satisfacción. Pero esto, dado que el hambre es una necesidad biológica, esto es cíclico. Por lo tanto, esto se va a volver a repetir. Y la persona siempre va a tener estos ciclos por los cuales va a poder estar satisfaciendo este impulso, va a la necesidad fisiológica de seguir vivo y de seguir en equilibrio. Ahora, lo social implica el acto de comer, con quién se come, cómo se come, cuánta gente se come, a qué hora se come, etcétera. Y por ahí se montan miles de condicionamientos de los que, incluso de los que no quieren comer, de las anoréxicas que ven el hambre como un peligro, etcétera. Pero básicamente este ciclo, esta motivación, forma parte de las motivaciones básicas que compartimos todos los seres humanos, independientemente de nuestra cultura. Incluso la compartimos con seres inferiores o de otra naturaleza a la nuestra. Saquemos la palabra inferior, sino que como emana de nuestro ser biológico, lo compartimos con todos los seres vivientes. Por eso es que es tan importante. Y las necesidades básicas como el hambre son bastante específicas. El hambre se satisface comiendo alimentos. El hambre no lo satisface con agua, no lo satisface con cariño, no lo satisface con distracción. Es comer. Y cuando esto no ocurre, habría mucho que decir, pero dejo mi comentario hasta acá. Y es bastante probable que esta niñita y que estos protagonistas que ya habían perdido su masa muscular, habían perdido, estaba muy flaco, en el fondo es porque el organismo está sacando nutrientes de sí mismo una vez cuando no se le incorporan de fuera. Y es bastante probable, y en estas condiciones los niños tienen problemas en su desarrollo. Y eso los lleva a tener, lo que señalábamos en el cuento pasado, los lleva a tener bajo rendimiento en las tareas escolares, etc. Por lo tanto, el hambre, que lamentablemente hoy día también está muy presente con todo lo que ha significado esta pandemia, es una necesidad humana muy, muy básica. Eso. Doy paso a Maite. Bueno, después de tus interesantes palabras desde el punto de vista científico, me atrevo a hacer una gotita de aporte histórico, ¿verdad? Nuestro autor presentado el día de hoy, Émile Zola, nos hace un retrato minucioso de la sociedad, en este caso parisina, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿ya? Tanto de las clases, él dentro de su obra encontramos descripción de las clases más acomodadas, también, como también de las más desfavorecidas. Incluso en este mismo cuento, que a pesar de que es cortito, nos hace así como una cortinita de muselina que se despliega cuando los que están en la calle ven que las cocinas se empiezan a encender para que las clases más acomodadas empiecen su jornada de comida. Ahí nos desvela que hay otra realidad que no distinta en este París de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En el ámbito económico, ¿qué está pasando en esta sociedad? Bueno, por supuesto que las industrias han visto superproducción, reflejo de la revolución industrial que ya venía en franco desarrollo, la incorporación de las máquinas a los trabajos productivos,
hace que la producción europea aumente considerablemente. Me refiero, por supuesto, a la producción de bienes industriales, ¿ya? Esta sobreproducción hace una caída rotunda en los precios. Aquí estamos viviendo un fenómeno económico que es contrario a la inflación. Con la inflación todos sabemos que los precios suben y suben. Aquí no, hay tanta producción, tanto stock de productos industriales, que los precios empiezan a bajar. Sería un fenómeno conocido como la deflación. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto que a este señor, dueño de una fábrica, ustedes dicen, ¿pero por qué le está yendo mal? Bueno, por la competencia, por el sobrestock, por la sobreproducción industrial que se vive en Europa en esos momentos, producto de la revolución industrial. ¿Qué les queda a estos empresarios? ¿Qué les queda a estos industriales? Buscar nuevos mercados, salir al exterior, porque los mercados nacionales ya, como dijimos, están saturados, ¿ya? Es la época de los grandes imperios que salen de Europa. El imperio británico busca colonias en la India, en distintos lugares, como preferentemente en Asia y en África. Es la época de salir a buscar nuevos mercados y nuevas colonias, ¿ya? Y estas colonias están disponibles en África y en Asia, en estos continentes, no solo como para comprar estos productos del sobrestock industrial, sino que también para aportar las materias primas. En el caso más representativo es India, lo que fue para el Imperio Británico, ¿ya? En que no solamente el Imperio Británico cosechó en India todo lo que era la materia prima del algodón, del lino, se recogían esas materias primas y luego las llevaban a Inglaterra, fabricaban en las industrias las telas y las volvían a traer a la India para vender sus productos. Es decir, usaban sus colonias no solo para sacar las materias primas, sino que también como posibles mercados para vender sus productos industriales. Lo cual, por supuesto que a la larga, y si seguimos con el ejemplo de la India, desató dentro de los pueblos nativos, los nacionales, todas sus ideas de revolución. Aquí puedo citar a personajes ya como Gandhi, que le decía a través de esta revolución pacífica, no compren estos linos o estas telas que vienen de Inglaterra ya preparadas. Hagan ustedes su propio lino, hilen ustedes su fibra para construirse sus propias vestimentas. Entonces, es una época que se entiende por qué el pequeño industrial europeo también está en crisis, porque a lo mejor no va a tener la posibilidad de salir a ofrecer sus productos al mercado exterior. ¿Ya? También en la época de los, por supuesto, antecedentes. Si bien es cierto, Émile Zola, su gran obra la desarrolla a mitades del siglo XIX, ¿verdad, Trini? ¿Ya? Este cuento es de principios del 20. 1913 citó Trini, es decir, a puertas de la Primera Guerra Mundial. Entonces también es una época de gran tensión, en que los poderes entre los imperios europeos se empiezan a desbalancear, y eso hace que todas las ansias políticas, económicas y de poder vayan hacia otros cursos, ¿verdad? Específicamente en Francia, el nuevo régimen político de la República hace ya que la adinerada burguesía francesa haya desplazado a la antigua aristocracia de los antiguos regímenes, ¿verdad?, en que se caracterizaba por ser la poseedora de la influencia, del poder y la riqueza en Francia. Así es que me gustaría cerrar mi comentario con un mensaje un poquito esperanzador. Si bien estamos a puertas en este periodo de la Primera Guerra Mundial, ustedes pensarían es poco esperanzador, pero sí dentro de la sociedad francesa de la época podemos decir que se aspiraba
a nuevas reformas laborales. Había una adopción, una aspiración de una legislación laboral más favorable hacia los trabajadores, más favorables hacia los empleados industriales. Entonces, en ese sentido, iría mi gotita de esperanza en este periodo, ¿ah? En que por lo menos la sociedad francesa adquiere confianza y adquiere una convicción en que los trabajadores, la clase trabajadora del país, sí merece y sí va a ser benefactora con ciertos, con una cierta legislación más favorable a su condición. Ese sería mi comentario para el día de hoy. Y Gracias, Maite. Muchas gracias. Muy buena la relación que hiciste, la relacionaste con Trini y con Gabrielas. Y me llama la atención cómo todos los autores, ellos tratan de dejar plasmado con su pluma en los libros todos estos caos que hay en las sociedades, tanto en la política, en la economía, en la cultura. Me impresiona cómo se repite todavía aún las cosas y ellos tratan de reflejar eso en los libros de hace tantos años. Me llamó mucho la atención cómo él le da un cierto sonido a las palabras del hambre, del frío. Este autor es bien especial. Me llamó mucho la atención que él recalcaba 8 días sin trabajo, apenas 8 días y ya estaban con hambre. Me gustó mucho como él también habla de la señora, donde la solidaridad de ella, que ella, no teniendo pan, iba a ir en rescate de la otra persona que tampoco tenía, o sea, ella iba a repartir su pan. El autor lo relata muy bien. También otra pregunta que le hace ahí el autor: ¿por qué nos traen al mundo para tener hambre? Wow, esa pregunta, la verdad que a mí este cuento me mató, porque cuando tocan a los niños, cuando hay hambre con niños, a mí eso me flagela, me duele, me debilita, me remece, me puso muy triste la última pregunta: mamá, ¿por qué tenemos hambre? Y este relator, imagínate el año que ya lo estaba contando, y hoy día todavía tenemos niños con hambre, todavía las sociedades vuelven a preguntarse esto. Lo encuentro increíble. También donde uno de las personas del cuento trata de estirar la mano como con una vergüenza de pedir limosna, y tenía tanta vergüenza y su mano se paralizó porque no estaba acostumbrado, y la gente lo miraba mal porque pensaban que era borracho. La verdad que es un cuento que duele, es un cuento que duele, y espero que todas las personas jóvenes que nos están escuchando, o los nietos de las personas que nos están escuchando, tratemos de mejorar un poquitito de eso y acortar no solamente la brecha digital como lo estamos haciendo acá, sino que acortar la brecha del hambre, la brecha de la pobreza. No puede haber más hambre, no puede. Y con esto le quiero dar mi palabra a Alejandro para saber qué opina de él. Bueno, en verdad, este fue un cuento que particularmente me conectó con la fragilidad, con la vulnerabilidad, de la tremenda responsabilidad que tenemos como sociedad de poder velar que nuestros propios congéneres, seres humanos, tengamos toda la misma posibilidad de poder tener y de no pasar estas cosas que Maite nos mostró a través de la historia. Me acordé cuando tú hablabas, Maite, y bueno, y bienvenida también al panel. Me acordé cuando me pasaron la revolución industrial en la universidad, y cuando la revolución industrial, el obrero era tan solo un número, y solamente era una pieza más dentro de la tremenda maquinaria del proceso productivo. Y desechar el número era tan fácil como reemplazar una pieza cualquiera de un motor cualquiera. Siento que hay una gran responsabilidad, y tenemos una gran responsabilidad de poder brindarle a la humanidad la gran oportunidad de no pasar estas cosas.
Me estremece que traer niños al mundo para pasar hambre. Tenemos un continente totalmente fuera del resto, que es África. No escuchamos de África, por ejemplo. Es interesante ver también cómo el autor, el escritor va plasmando las sensaciones y estos escenarios que va mostrando. Comparto contigo, Maite, también como estas dos formas que se ven en esta Francia de aquellos tiempos. Y también un poco como la desigualdad que existe. Hoy día, fíjese que curiosamente, viendo el Twitter, y lo quiero compartir, lo tengo aquí a mano, había un par de cosas que estaban conversando sobre la injusticia social y sobre todo esto que se va plasmando, porque al final repetidamente esta cosa de la evolución de la industria y de las competencias económicas van trayendo ciertas desigualdades que han sido históricamente como ya un poco conocidas. Y recojo unas palabras que yo no sé, en verdad, a mí me hicieron mucho sentido, que lo que dijo Bielsa en un partido. No sé si ustedes lo escucharon. Bielsa dijo: los poderosos son más ricos a costa de que los débiles son más pobres. Este señor hace un comentario sobre los pobres en la Liga Europea, y particularmente como dando a entender que la Liga Europea en sí mismo no tiene mucho sentido si la competencia se da entre los grandes, sino que darle la oportunidad también a los equipos más pequeños. Entonces, pensar un poco en una sociedad un poco más justa, un poco más empática, un poco más doliente, que se conecta con el dolor, yo creo que es una fórmula que como que cuesta comulgar. Vemos, ayer me tocó hablar con un adulto mayor aquí del edificio, que tenía una pensión de 189.000 pesos y postuló al bono, y no era persona que podía adquirirlo, y era porque no tenía pensión, no era pensión ni de invalidez ni de vejez, no, era un pensionado. O sea, ¿cuántos pensionados, por ejemplo, tenemos en esta ecuación tan poco igualitaria con los demás, que no está siendo beneficiado? Bueno, en verdad son muchos puntos a reflexionar, y cierro mi comentario como un poco llamando la atención a las personas que tienen el poder. Y obviamente también solidarizando con las personas que no tienen trabajo, que no es una condición muy, muy feliz, yo creo. Y empatizo plenamente con ellos. Así que bueno, gracias Trini por el cuento, y bienvenida, Maite. Bueno, yo retomo el comentario y agradezco muchísimo la complementación que hicieron todos ustedes hasta el momento, ¿no? Efectivamente es un cuento duro. Me sucede muchas veces que la gente que me oye los cuentos, de pronto se queja de que siempre la literatura muestra una realidad triste, espantosa, melancólica, y pocas veces es positiva, optimista. Y bueno, yo suelo decirles muchas veces que la literatura tiene una misión de alguna manera de representar la realidad. La realidad tiene sus altibajos, tiene sus contradicciones, pero la literatura es la voz de la gente que no puede hablar, la gente que quiere representar algo y que no lo puede hacer. Y bueno, estos autores que tienen una sensibilidad especial logran recoger ese tipo de sentimientos y plasmarlos después en literatura, en escritura. Y gracias a eso hemos podido conocer en forma más directa, bueno, los efectos de una guerra, los efectos de la pobreza, los efectos de los horrores que han vivido muchas personas en distintos momentos de la humanidad. Y por eso que la literatura tiene una fuerza especial. Recuerdo que Chekhov, por ejemplo, decía a propósito de su teatro: a mí lo que me interesa es impactar a las personas que están escuchando la obra, dejarles en el fondo, encenderles a ellos eh, mm,
cierta reacción a lo que han visto, provocarlos para que ellos mismos abran los ojos, para que tomen conciencia, para que les conduela un poco lo que están viviendo, para que les impacte y después de eso reaccionen. Eso es lo que pretende la literatura, ¿no? Y en este caso, la verdad que lo que hace Émile Zola con este cuento, como buen naturalista, es fotografiar la realidad, fotografiar la miseria humana. Detrás de este cuento, si bien está esto biológico que nos contaba Gabriela, bueno, hay también un efecto muy duro, pero muy intenso de lo que está viviendo esa familia junto con otras. Y eso es lo que hace la literatura, recoger eso y mostrárnoslo para que nosotros como lectores también analicemos eso y tomemos una actitud frente a ella. Yo creo que la literatura tiene una función fundamental que es remover conciencia, hacer pensar a la gente, reflexionar sobre los hechos, para que nosotros mismos empaticemos un poco con esas personas, para que podamos conversar. Es verdad, estamos viviendo tiempos difíciles hoy día, el mundo entero lo está experimentando, pero bueno, en general, lo he oído muchas veces, la gente con esta pandemia ha visto realidades distintas, se ha visto a sí mismo frente al hecho. Tengo la impresión de que hemos madurado a pesar del sufrimiento, pero nos hemos sensibilizado mucho más y por lo mismo nos hemos humanizado mucho más. Yo con estas palabras termino y los invito a leer el cuento entero para que conozcan mejor a Émile Zola y esta intención que tiene, ¿no? Y les agradezco muchísimo la participación y el enriquecimiento desde sus miradas. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Gabriela. No te oímos, Gabriela. Yo quiero dedicar algunas palabras a la importancia del trabajo en nuestra organización social y en nuestras vidas personales. En realidad el trabajo es la manera que tenemos de insertarnos en el mundo y de hecho se nos prepara desde que tenemos 6 años, cuando entramos al colegio, para ser trabajadores y de esta manera asumir este rol que a la vez nos va a dar la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades y también nos va a, digamos, dar un rol como miembro de la sociedad. El trabajo nos permite acceder al dinero. ¿Y por qué el dinero es tan importante y el trabajo es tan importante? Porque técnicamente se conoce como un reforzador generalizado el dinero. El dinero no es algo primario, yo no puedo comer plata, ¿eh? Ni me voy a abrigar con la plata, pero sí me permite acceder a aquellos bienes a satisfacer mis necesidades, sean básicas como hablamos del hambre, o bien sean necesidades más sociales. Me va a permitir comprar libros para satisfacer las necesidades de cultura, me va a permitir, no sé, conocer el mundo, etcétera. Todo se puede comprar con dinero, incluso alguna gente compra compañía y compra bienes de otra naturaleza que no son necesariamente tangibles, ¿ya? Por lo tanto, ese es como en la última línea la importancia del trabajo en nuestra sociedad y su relación con la satisfacción de necesidades. Ahora, lo que es realmente obsceno y se ha dicho, ¿sí?, es que personas que trabajan 8 horas diarias en nuestro país no alcancen a llegar a fin de mes. Y ese es como un atentado a la vida y a la dignidad y no debería seguir pasando. Eso es lo que quería decir ahora. Con esto cierro mi participación. Maite, tú tienes la palabra ahora para despedirte. Bueno, primero que nada agradecer esta incorporación a este panel, que estoy
es un honor para mí poder estar con ustedes. Sin lugar a duda que estamos en una situación mundial que no conocíamos. Cuando nos hablaban que nuestro país iba a volver a vivir episodios de cesantía, episodios de hambre, episodios de pandemia, nos parecía propio de una película de ciencia ficción. Pero ya vemos que no somos solamente en nuestro país, sino que esto es una situación a nivel mundial, que pocos soñamos si no fuera a través de las películas. Lo que sí, siempre me queda fe y esperanza en los seres humanos, en los humanos en general, en que vamos a ser capaces de salir de esta situación, si ponemos por delante nuestros valores de solidaridad, nuestros valores de compromiso hacia la sociedad y hacia el apoyo mutuo que debe existir entre todos nosotros. Muchas gracias y ese sería mi comentario. Bueno, yo recojo las últimas palabras de tuya, Gaby. Creo que no cerrar el mes y después de trabajar después de 8 horas que no alcance para vivir, yo creo que eso es algo que no merece más comentarios. Creo que llegar a esas instancias es porque estamos tocando un fondo. Pero la luz de la esperanza de las generaciones y nosotros también como agentes de cambio y también a través de la literatura, que es como nos da el gran regalo y el gran regalazo de poder ver y meternos en realidades escritas que pueden ser claro ejemplo también de cómo nosotros podemos también un poco reaccionar preventivamente. Bueno, no tengo nada más que decir, un tremendo cuento, uno de los cuentos yo creo que más notables que me ha tocado leer. Pero bueno, un saludo a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos escuchan, agradecer al panel que estuvo hoy día, agradecer a Maite que se incorpora al equipo y desearles a todos una muy, muy linda semana. Y Ceci, te dejo el pase para que cierres la jornada de hoy día. Muchas gracias y Gracias, bendiciones. gracias Alejandro. Yo les quiero comentar ese comentario que está dejando de Twitter de Bielsa en el fútbol. De hecho, inmediatamente cuando él dijo esta gran frase, gente muy poderosa le puso la pata encima y dijeron Bielsa no es nadie. Prácticamente yo lo interpreto así, no lo dijeron tanto así, pero yo pienso que no le tengamos miedo a alzar la voz y decir esto no está bien. Yo creo que nos tenemos que empezar a acostumbrar. Los argentinos muy bien lo hacen. ¿Por qué no nosotros? Tampoco le tengamos odio a los ricos porque tienen plata y pueden tener una vida agradable. No es culpa de ellos, pero sí llamo a la gente que tenga dinero y facilidad de vivir, ayudar a estas vidas paralelas que no tienen la suerte de haber nacido con tantas ideas brillantes o una empresa o familia con acceso a muchas cosas. Sí podemos ayudar a muchas familias y estoy segura que se puede, siempre, y hay mucha gente que ayuda en forma anónima, pero tiene que ser más fuerte y más grande la ayuda para que estas realidades paralelas de frío y hambre, ollas comunes, no se vuelvan a repetir. Esta pandemia nos ha permitido ver muchas realidades y, como dice Gaby, llegar a fin de mes trabajando 8 horas diarias, a veces inclusive más, que no alcance, es duro. Hay gente que tiene 2 a 3 trabajos, por lo menos que yo conozca. Así que a través de la literatura, lo que más queremos hacer con Trini, con Gaby, con Alejandro y ahora con Maite y Jocelyn también, que nos acompaña cada 15 días, es elevar la inmunidad. Sabemos que hay pobreza, sabemos que hay enfermedades, que hay gente que está falleciendo, pero también necesitamos sobrevivir y mantener nuestra inmunidad, nuestra sobrevivencia con los cuentos que nos trae Trini, los comentarios que tenemos todos acá. Escuchen música porque es muy importante la literatura, la música, algo que los haga felices y podamos pasar esta pandemia lo mejor posible. Así que hasta la próxima semana con un nuevo cuento de Trini Cibes. Muchas gracias.